Bendiciones, amados hermanos. Una vez más damos gracias al Señor por esa oportunidad, esa bendición, ese privilegio, esa honra que el Señor me permite tener al ministrar su palabra en esta hermosa mañana. Y espero que usted venga con un oído sensible ahí en familia, unidos, recibiendo la preciosa palabra de Dios. Bendigo a esas familias que están juiciosas, siempre disciplinadas, esperando la palabra de Dios para que juntos en familia puedan entonces disfrutar la buena palabra de parte del Señor. Doy gracias también a Dios por lo que está haciendo, por las buenas noticias que ha traído. Y sé que ya han dado luz verde para empezar nuevamente con las iglesias cristianas aquí en Pereira. Ya dieron luz verde, falta Dos Quebradas, sé que pronto lo van a hacer. Pero ya el alcalde Maya en Pereira dio la luz verde para iniciar la apertura de los templos religiosos, de las iglesias cristianas. ¡Qué bendición! Poco a poco se va a ir dando la situación de que todo se normalice. Simplemente nosotros sigamos como hijos obedientes, cumpliendo la normativa que nos da el gobierno, sí, de estar juiciosos, no solamente en casa, sino cumpliendo también, sí, los protocolos que nos dan en cuanto cuando salimos y cuando estemos ya en la iglesia. Así que bendigo a los hermanos en Chinchiná, que por favor les hago este llamado a los hermanos de Chinchiná que me apoyen a conseguir local en Chinchiná e ir averiguando un local donde podamos tener entonces visualizado un local para iniciar también. Y Dios nos irá entonces direccionando en cuanto a todo esto en la apertura de las iglesias. Así que démosle gracias al Señor por esta bendición tan grande que el Señor nos da, porque lo mejor está por venir, viene algo grande. Yo tengo clara esa parte, esa fe, convicción en Dios de que algo grande viene, que después de una gran tormenta viene la calma, viene la bendición, vienen los propósitos de Dios. Así que vamos a estar muy pendientes en cuanto a la evolución esta semana, sí, del permiso que estará sacando el alcalde Maya con el Ministerio de Salud, el ministerio que necesita mandar una carta para dar ya la apertura, pero ya el gobierno dio la apertura de abrir. Falta es que cada alcalde pueda entonces evolucionar el permiso con el Ministerio de Salud para abrir entonces los templos y cumplir con los protocolos que exigen en las iglesias. Como mínimo 50 personas se pueden abrir en las iglesias. Creo que ese es más o menos el número que han dado. Sí, pueden ser más, pueden ser menos. No sé, esperemos más bien que nos den ya la dirección completa cómo se va a hacer y estar nosotros proyectados en cuanto a cómo lo vamos a hacer y cumplir los protocolos de seguridad en cada templo, en cada reunión. Así que vamos entonces a darle gracias al Señor. Todos los hermanos en Frailes, en Lago, los bendigo en el nombre del Señor, allá en Cuba, y la familia y amigos en general, y todos aquellos que nos siguen a través de las redes, los bendigo en el amor del Señor, y aquellos que se conectan también, los bendigo en el amor del Señor. Vamos a darle gracias a Dios en esta hermosa mañana por su preciosa palabra y por la alabanza y por la adoración, que es también el olor grato que somos delante del Señor cada que nos reunimos a adorar a Dios. El templo está cerrado, pero la iglesia eres tú, la iglesia soy yo. Así que donde quiera que vayamos, seamos olor grato para Dios, olor fragante delante del trono de Dios, donde quiera que estemos. Y diga: Padre, yo te doy gracias en esta hermosa mañana por tu preciosa palabra. Dile: Señor, yo te doy gracias, Señor, por la palabra, por la bendición que me da de poder estar compartiendo tu palabra. Bendigo a cada uno de los que, Señor, está ansioso, sediento, hambriento por tu palabra, Señor. En cada domingo, Dios, yo los bendigo, Padre. También te pido que los inquietes, Señor, a compartir la palabra con otras personas, Señor, porque esto también es evangelizar, esto también es ser portadores de buenas noticias, Señor. Gracias te doy, oh Dios del cielo, por esa bendición tan grande, Señor. Sé que todo se va a empezar a ir a normalizar conforme a tu voluntad, Señor de los cielos, y guarda la iglesia, guarda a los pastores, guarda, Señor, a todos los hermanos a nivel mundial, Señor, en lo que está pasando. Yo declaro, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, que estamos bajo tu poderosa mano, Señor. Guárdanos en todo momento, Señor del cielo. Gracias te doy, oh Dios, en esta hermosa mañana. En el nombre de Jesús de Nazaret, con acción de gracias, Señor, quedamos con un corazón abierto, receptivo, un terreno abonado para tu preciosa palabra. Gracias, Señor. Amén, oh Dios. Amén y amén.
Vamos a entrar en ese tiempo de alabanza y de adoración. Prepare su corazón como un altar de adoración para Dios, porque recuerde, el Padre tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad. Un, dos, tres, va. Santo, fiel, eterno, precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida dice en la cruz, moriste pensando en mí. Precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, dice en la cruz, moriste pensando en mí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. El nombre de Cristo, solo tú, oh Dios, te anhelamos, tú eres grande y bueno, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Sí, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo.
Espíritu, oh Dios, tu nombre levantamos. Atmósfera cambiando está, tu espíritu está aquí, es evidente tu mover, tu espíritu está aquí, atmósfera Espíritu está aquí, es evidente tu mover, tu Espíritu está aquí, llena este lugar, derramando tu amor. Venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. La atmósfera cambiando está, tu espíritu
venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo, que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo, que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Desciende aquí tu gloria. Puede suceder, tu espíritu está aquí, es evidente tu mover, tu espíritu está aquí, milagros pueden suceder, tu espíritu está aquí, es evidente tu mover, tu espíritu está aquí. Sí, Señor, te adoramos, tú eres santo. Al mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Gracias, te doy gracias por tu
Ok, amada iglesia, vamos entonces a iniciar en esta hermosa mañana con la preciosa palabra de Dios. Espero que usted tenga el oído espiritual receptivo a la palabra de Dios, porque yo tengo claro que cada que yo me reúno a escuchar la palabra de Dios, hay algo nuevo que Dios tiene para mi vida. Espero que usted, como juicioso, buen alumno, buen estudiante de la Escritura, tenga su agenda, tenga su cuaderno y tenga su Biblia para sustentar lo que se le enseña, lo que se le predica, ¿sí?, a la luz de la Escritura. ¡Qué bendición! Y en esta mañana quiero enfocarme en lo que es cavando mi propio pozo. Y vamos a hablar de los pozos. ¿Qué nos dice la Escritura en cuanto a los pozos? ¿Por qué entonces en este capítulo donde nos vamos a enfocar de Génesis capítulo 26, por qué se hablan de tantos pozos? Es una escritura, es un capítulo largo, son 34 versículos que vamos a leer, 35 versículos que vamos a leer, pero es necesario para comprender y ampliar bien el concepto de pozos. ¿Qué sucedió allí en el tiempo de Abraham? ¿Qué sucedió después de Abraham con Isaac? ¿Y cómo podemos hacer las aplicaciones respectivas en cuanto a esos pozos, sí, que se hicieron allá? ¿Qué sucedió? ¿Sí? ¿Qué trajeron esos pozos y qué podemos nosotros aplicar a nuestra vida en este tiempo? ¿Qué significan los pozos? Por eso el Señor me regalaba esta palabra, cavando mi propio pozo. ¿Sí? Suena como curioso el título, pero yo sé que Dios tiene una palabra preciosa para ti, así como me la dio a mí. Dios me habló de una forma tremenda, me habló de nuevos comienzos, me habló de ataques, y no solamente eso, sino que me habló de tiempos de refrigerio, tiempos de aguas corrientes, de aguas de vida. Y eso es lo que yo me quiero entonces en esta mañana enfocar en ese pasaje de Génesis 26. Recordemos entonces que hubo una promesa de parte de Dios para Abraham, como el patriarca Abraham. Recordemos que Abraham ya era anciano, ya era viejo cuando Dios le da la promesa a Abraham y a Sara. Recordemos entonces que casi a los 100 años recibe la promesa Abraham ya de su hijo. Ya estaba siempre avanzado en edad, pero recibe la promesa que Dios dio, porque lo que Dios promete, Él lo cumple, no importando las circunstancias, edades, situaciones, culturas, lugares. Para Dios todo es posible. Cuando Dios habla y Él determina cumplir una promesa, Él la cumple con sus hijos. Y Abraham es el prototipo de ese hombre de fe, ese hombre de confianza en Dios, ese hombre de obediencia, ese hombre que fue llamado amigo de Dios. ¡Qué privilegio! Por eso es tan respetado Abraham entonces en esa línea de los judíos. Abraham es muy respetado como ese patriarca, porque en él se recibe la promesa, ¿sí?, de que en él serían benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Y muere Abraham y sigue con la promesa entonces Isaac. Cuando entra en escena Isaac, Dios le sigue hablando las mismas promesas que le habló a Abraham. Y entonces, al continuar esa promesa en Isaac, entonces vamos a ver qué ocurre en esta situación de este capítulo 26 de Génesis, ¿sí?, que le habló el Señor a Isaac. ¿Cómo lo dirigía? ¿Cómo lo movía? ¿Cómo Isaac obedecía? Y después vemos en qué sucedía al obedecer Isaac lo que Dios le asignaba que hiciera. Si se movía, si no se movía, si se establecía aquí, si seguía. Vamos a ver entonces qué ocurría ahí en ese capítulo 26 de Génesis. Vamos entonces a leerlo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Génesis 26. Dice entonces: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Gerar era una ciudad de allí de los filisteos. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en la tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto yo Abraham mi voz, y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos, mis leyes,
Habitó pues Isaac en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer, y llamó a Abimelech a Isaac y dijo: he aquí que ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste que es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a esta mujer de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año al 100 por 1 y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Tengan en cuenta, cuando empezamos a ser bendecidos, nos van a tener envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Curioso eso. En lugares desérticos, ¿cómo es que los pozos los llenan de tierra? Ahora vamos a ver eso. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Empezaron a tenerle miedo, temor a Isaac, porque se había engrandecido, se había apoderado de aquellos lugares también como hombre rico. E Isaac fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, recuerde esto, pozo de aguas vivas habían hallado allí, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque había altercado con él. O sea que en la palabra hebrea Esek quiere decir, esto es contención. Recuerde que cuando empiezo a ser bendecido, cuando empiezo entonces a adquirir pozos, en ese tiempo empiezan a tenerme en envidia y a quererme los quitar. Le estaba pasando a Isaac. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Signa en el hebreo, que quiere decir, esto es enemistad. Entonces hubo riña, entonces hubo contención, hubo enemistad. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehoboam. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Cuando se habla entonces de Rehoboam, esta palabra hebrea quiere decir lugares amplios, lugares espaciosos. Y de allí subió a Beerseba, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré y te multiplicaré, y tu descendencia multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelech vino a él desde Gerar a Usad, amigo suyo, Ficol, capitán de su ejército. Y les dijo a Isaac: ¿por qué venís a mí? Pues ¿qué me habéis aborrecido y me habéis echado de entre vosotros? Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito de Jehová. ¡Qué bendición! Lo reconocían como el bendito de Jehová, lo reconocían como el bendecido, le tenían temor, y ahora querían hacer pacto de amistad para que juntos pudieran tener paz entre sus ciudades. ¡Qué bendición! Primero lo rechazaron, aunque lo mandaron en paz a Isaac, lo sacaron de aquella tierra, de los filisteos, lo envían a Gerar. Ahora los filisteos vienen con Abimelech, y entonces
hacen pacto de paz. Entonces los filisteos comprendieron que Isaac era el bendito de Jehová. De esa manera llaman los filisteos a Isaac. Curioso esto. Le decretan el bendito de Jehová, el bendecido de Jehová, porque los mismos filisteos veían la prosperidad que Isaac tenía en todo lo que hacía, en todo lo que ejecutaba. ¡Qué bendición! En el versículo 30 seguimos. Entonces él les hizo banquete y comieron y bebieron. O sea, empezaron a hacer el pacto de amistad, de unidad, de paz, de tranquilidad entre ellos. Y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro. E Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que había abierto y le dijeron: hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por esa causa el nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta este día. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri Eteo, y a Besam, hijo de Elón Eteo, y fueron de amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Eso ya vamos de conflictos familiares, etcétera, etcétera. Vamos a enfocarnos entonces en esa parte de los pozos. Es curioso que mientras yo leía este pasaje 26, aparece pozo o pozos en plural, en singular y en plural aparece varias veces, aparece 8 veces. Curioso esta parte. ¿Qué significa el 8? Haciéndolo como manera de introducción. Nuevos comienzos. Y eso era lo que el Señor traía a mi espíritu también cuando leía ese pasaje, porque al primero que Dios le habla es al que el Señor va a usar para impartir la palabra. Y el Señor me decía hace 8, es nuevos comienzos. Y es lo que yo estoy esperando en Dios, que después de todo esto vienen nuevos comienzos. Se cerró un pozo en Frailes, pero se va a abrir un pozo nuevo. Se cerró un pozo en Chinchiná, pero se va a abrir un pozo nuevo. ¿Sí? Y mientras que el pozo que siguió continuando aquí en Lagos es el pozo del cual transmitimos esa agua de vida, esa palabra de Dios en la que hoy me quiero enfocar. Entonces es curioso que lo que vivió Abraham en tiempos de hambre, que huyó entonces a Egipto, ahora hay una hambre también en la que está pasando Isaac, y Isaac va a los filisteos. Pero el Señor mueve a Isaac de una manera diferente. Pero los mismos acontecimientos con Abraham están ocurriendo entonces con Isaac. Isaac está en esa misma dirección como le pasó a su padre. Isaac también tenía una mujer hermosa. Isaac en algún momento también mintió como Abraham. Isaac en algún momento también riñó con los filisteos. En algún momento como Abraham también en Egipto, etcétera, etcétera. Y vamos entonces a ver que en este capítulo hay ciertas verdades que tenemos que aprender y a valorar. ¿Cuáles son esas verdades que necesitamos comprender y tenemos que valorar? Y una de esas verdades es que tú y yo tenemos que cavar nuestro propio pozo. No podemos permitir que otros hagan el trabajo que nos corresponde a nosotros. Ya no estoy hablando de un pozo allá terrenal, estoy hablando de un pozo espiritual a nuestra vida en el día de hoy. ¿Cuál es el pozo que tú estás cavando? En este momento tu pozo está cegado, tu pozo está cerrado, tu pozo en este momento está lleno de tantos conflictos que no lo estás disfrutando, porque cuando hablamos de pozos, en aquel tiempo cuando se abría un pozo, era tiempo de gozo, era tiempo de alegría, era tiempo de esperanza, porque había agua, había un elemento vital para la vida, para las cosechas, para el sostenimiento de la vida, había gozo. Esos pozos que había abierto Abraham, entonces los filisteos los habían cerrado, tal vez por riñas, tal vez por conflictos, porque usted nota que los nombres que le da Abraham a esos pozos, sí, está hablando de contención, está hablando de riña, está hablando de pleito, de contiendas en aquel tiempo. O sea que hubo algo en ese tiempo, y lo mismo está sucediendo en el tiempo de Isaac. Entonces, por eso me quiero enfocar en esa parte. Tienes que cavar tu propio pozo. Ahora, primero, para cavar tu propio pozo, tú no puedes vivir bajo las experiencias de otros. Si tú quieres cavar tu propio pozo, entonces tú no puedes, ¿sí? Tú no puedes vivir las experiencias de otros. Le estaba pasando a Isaac lo que había pasado a su padre Abraham, ahora Isaac estaba pasando las mismas situaciones. Curiosa esa parte. Entonces, Isaac
imitó todo lo que su padre hizo. Trató de abandonar la tierra en su momento de hambre, simular que Rebeca no era su esposa, reaccionar violentamente a la provocación de los filisteos. Quiso ir a Egipto, pero Dios no se lo permitió. Le dijo Dios a Isaac: no, quédate aquí en Gerar. Gerar en el hebreo quiere decir, significa recipiente, circular, significa lugar de permanencia, paradero. Eso es lo que significa Gerar. Entonces, cuando Dios determina que Isaac se debía de quedar en Gerar, era porque Dios iba a hacer algo con Isaac allí en Gerar. Y eso lo vamos a ver ahora. Entonces, mientras que Egipto, cuando Dios estableció a Abraham en Egipto, que se quedara allí, Egipto, Misraim en el hebreo quiere decir una forma dual de hablar del alto y del bajo Egipto, porque Egipto variaba, ¿sí? En momentos estaba arriba, luego estaba intermedio, luego estaba abajo. Entonces esa palabra transmite de una forma dual, ¿sí?, cómo era Egipto en el alto y bajo en sus momentos. Es como si Dios le dijera a Isaac: Egipto funcionó para tu padre, pero a ti no te funcionará. A ti te va a funcionar es Gerar. Tú eres un recipiente diferente. Egipto no te funcionará porque Egipto es ambivalente. Un día está arriba y otro día está abajo. Isaac, tienes que tener tus propias experiencias. Tienes que cavar tus propios pozos. A donde yo me quiero enfocar, iglesia, en esta mañana, es que Dios quiere hacer algo contigo, pero tú tendrás que cavar tu propio pozo. Y eso es lo que muchos no quieren hoy en día. No quieren cavar, no quieren ahondar, no quieren buscar aguas de vida, no quieren buscar aguas corrientosas, saludables, salutíferas, aguas refrescantes, no las quieren buscar. Y recuerde que el Nuevo Testamento, allá en Juan capítulo 14, que ahora lo leemos, Jesús dijo: yo soy el agua de vida. El que viene a mí no tendrá sed jamás. Por eso hoy no quieren muchos ir a esa fuente de agua. Muchos no quieren labrar su propio pozo, sino que otros lo labren. Quieren que otros oren por ti, quieren que otros ayunen por ti, quieren que otros vigilen por ti. Cuando te toca a ti ahondar, te toca a ti buscar el lugar donde vas entonces a formar tu propio pozo espiritual, y el buscar aguas de agua de vida. Qué curioso es esto, mis amados. Tienes que cavar tu propio pozo. Tendrás que tener tus propias experiencias. No vivas de las experiencias de otros. No vivas del ministerio de otros. Dios quiere hacer algo especial contigo, porque tú eres creación perfecta de Dios. Tú eres único aquí en la tierra. Enfócate en lo que Dios tiene destinado para ti. Pero tienes que entonces abrir tu propio pozo, del cual entonces tú vas a refrescarte en momentos áridos, en momentos desérticos, en momentos de sed. Irás a tu propio pozo y entonces tendrás tu propia agua. ¡Qué bendición! Por eso el primer punto es ese: no vivas de las experiencias de otros. No esperes que otros caven tu propio pozo. Segundo, para cavar tu propio pozo, Dios en ocasiones te bendecirá para darte una experiencia propia. Lo digo como experiencia. Cuando Dios me ha movido a ciertos lugares, he visto cómo Dios me bendice. He visto cómo Dios me permite que otros vienen a bendecirme. Sin yo estarles diciendo nada, ellos vienen y me bendicen. Porque cuando tú vas en la gracia de Dios, cuando tú estás alimentado por el pozo de agua de vida que es el Señor Jesucristo, entonces esa gracia hará que otros vengan a hacer pacto de amistad contigo, donde otros van a venir a bendecirte. Eso yo lo tengo claro. Tendrás que cavar tu propio pozo. Dios en ocasiones te va a bendecir para darte una experiencia propia, pero es porque Dios también está ejecutando sus ideales, está ejecutando sobre ti sus propósitos, sus designios sobre nosotros, porque Él también quiere observar cómo es mi comportamiento en tiempos de bendición. Porque hay muchos que mientras tienen dinero en el bolsillo, gloria a Dios, qué bendición, aleluya, pero cuando no tienen nada en el bolsillo, fruncen su ceño y empiezan a cuestionar, empiezan a darle la espalda a Dios y empiezan a dudar de Dios. Por eso es tan importante, mis amados, el proceso de Dios.
Entonces Dios te va a bendecir para que tú tengas tus propias experiencias. Recuerde que la ciudad de Gerar, de allí de los filisteos, Gerar significa también recipiente. Cuando Isaac sembró en Gerar, que quiere decir recipiente, dice entonces en uno de los versículos que allí cosechó aquel año el 100 por 1, o sea, 100 veces más. Porque cuando tú te quedas en el lugar donde Dios te estableció y esperas el tiempo de Dios, entonces Dios te va a bendecir. Vas a ver la gloria de Dios, vas a fructificar en ese lugar. Otros van a ver que la mano de Jehová estará contigo. Otros van a ver por su propia óptica natural cómo la mano de Jehová está obrando a tu favor, en tu familia, en tu ministerio, en tus finanzas, porque habrás obedecido a Dios en el lugar donde Él te estableció. Por eso hay personas que acortan, ¿sí?, procesos, porque son como ovejas salteadoras, como cabras que van de un lugar a otro y no se establecen en un lugar de bendición donde Dios está permitiendo que se queden ahí, porque va a haber un momento en que van a ver la bendición y cortan la bendición y se van andando iglesias y pierden el proceso de Dios, alargan procesos con Dios. Entonces Dios a través de Isaac me está hablando hoy. Dios nos va a bendecir, pero también Dios va a ver en nosotros qué vamos a hacer con las bendiciones, cómo las vamos a fructificar. Dice que estando allí en Gerar, lo bendijo 100 veces más. Se hizo poderoso, o sea, se hizo rico. Era tener el control del área por ser el más rico, como le pasó a Job. Fue el hombre más rico en su tiempo, el hombre más poderoso de aquel entonces. Pero es una bendición solo para abrirle el entendimiento. El ser bendecido no significa que Dios apruebe necesariamente lo que tú haces. No, Señor. No quiere decir que Dios apruebe solo lo que tú haces. Y se lo voy a decir de esta manera. Un pastor en Medellín necesitaba dotación para su iglesia. Necesitaba dotación para el altar, estaba necesitado de dotación de sillas y de instrumentos para el altar. Y un hombre de su congregación adinerado vino y le dijo: pastor, quiero darle toda la dotación que usted necesita. Y el pastor creyó que era una bendición de Dios, y este hombre le dio toda la dotación para el altar. Instrumentos, amplificación de última gama, le compró silletería, dotó la iglesia, una bendición muy grande. Y se predicaba sobre esa bendición tan grande. Pero luego este hombre adinerado se acercó al pastor y le dijo: pastor, yo quiero que mi hijo lo ponga a tocar. Y el pastor le dijo: sí, mi hermano, pero tiene que pasar proceso. Y entonces este hombre, que luego se dio cuenta que era un narcotraficante, entonces ese narcotraficante, porque no le pusieron a su hijo a tocar, solo quería que su hijo titulara, entonces recogió todo lo que él había dado a la iglesia y se lo llevó. El pastor estaba haciendo la obra de Dios, claro que sí, predicando la palabra conforme a la voluntad de Dios, pero no oró a Dios y era la bendición de Dios. Porque cuando lo que Dios da permanece, lo que el hombre da en cualquier momento lo quita, pero lo que Dios da permanece para siempre. Dios le había dado la promesa a Abraham. Abraham abrió muchos pozos, y los filisteos en algún momento los cerraron, los llenaron de tierra. Pero luego viene nuevamente la generación de Isaac, y luego entonces abre esos pozos que se abrieron en Egipto, que se abrieron allí en los filisteos. Esos pozos se están reabriendo nuevamente, porque hay momentos cuando Dios te bendice, se va a levantar el enemigo a quererte tapar tu propio pozo, y ahí donde tú vas a ser determinante en tu convicción, en el proceso con Dios, de que no vas a permitir que la fuente que Dios te ha dado se seque en tu vida. ¡Qué bendición! Por eso en Hechos capítulo 10 vemos a un Cornelio, un centurión de la compañía llamada la Italiana, varón temeroso de Dios, varón, dice que era un varón de limosna, dice que era un varón de oración, dice que era un hombre temeroso con toda su casa y que oraba a Dios siempre. Cornelio tenía un síndrome de un pozo, pero estaba ahondando para buscar aguas de vida. Y el Señor, conociendo entonces el pozo que estaba haciendo espiritualmente Cornelio, por eso es que luego le envía a Pedro para que entonces enviara las aguas de vida en ese centurión
que necesitaba esas aguas. Y por eso allá en su propia casa le envió a Pedro, y allí cayó el Espíritu Santo con él, con los de su casa y con muchos amigos, y fueron llenos del Espíritu Santo. Conoció más de Jesús en aquel lugar. Por eso hay muchos que están en ese síndrome de Cornelio, están haciendo obras, están orando a Dios siempre. Por eso muchos están en el síndrome de Cornelio. Y el síndrome de Cornelio es ese, que él cavaba buenas obras y pensaba que su pozo tenía buena agua, pero el agua viva solo iba a encontrarla teniendo una experiencia con el agua de Cristo y con el Espíritu Santo. Por eso, cuando llegas a esa agua viva, te das cuenta de que no tienes que seguir cavando y que te puedes meter en ese pozo, y la corriente de esa agua de vida te llevará lejos a los propósitos de Dios. Tendrás que cavar tu propio pozo. El síndrome de Cornelio, que estaba haciendo buenas obras, tenía el temor de Dios, hacía limosnas al pueblo, oraba a Dios siempre. Pero le faltaba algo a Cornelio, y era un encuentro con la verdadera corriente de aguas de vida y con el Espíritu Santo de Dios. Por eso Dios quería hacer ver a Isaac que él necesitaba una verdadera experiencia con su Dios y que no podía vivir con experiencias de otros. Hay muchos que están siguiendo el patrón de conducta del mismo padre y están fallando. Porque yo tengo que buscar es a Dios, qué es lo que Dios me quiere mostrar, hacia dónde Dios me quiere llevar, cuál es el propósito de Dios en mi vida. Y es lo que Dios quería. Por eso cuando Dios llama a Abraham, él lo saca de su tierra, de su parentela y de la casa de su padre a tierras que él no conocía. Porque Dios iba a procesar a Abraham en el camino justo para lo que Dios tenía destinado para Abraham, un hombre de promesa, un hombre de pacto, para llamarlo amigo de Dios. Tú no cavas para sacar buenas aguas, tú cavas para encontrar agua viva en Cristo Jesús. Amén. Cavas para encontrar aguas vivas en Cristo Jesús. Por eso en Juan capítulo 4, versículos 13 y 14, donde Jesús está hablando con la samaritana en el pozo de Jacob. Aquella mujer iba que todos los días a sacar agua de aquel pozo, y había una sed en esta mujer que el Señor la conoció. Por eso cuando el Señor empieza entonces a hablar con ella, que en aquel pozo, Jesús no solamente conociendo la sed de ella, la necesidad de ella, Jesús le dice, respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de aguas que salten para vida eterna. Porque eso es lo que habla el pozo, habla de fuentes, habla de cisternas, hablan de huecos profundos, donde se busca un agua salutífera, un agua saludable. Por eso, cuando se encontraba un pozo de corriente de agua, había gozo y alegría, porque eran aguas salutíferas, frescas, aguas de corrientes que continuamente fluían. Y es lo que necesitamos nosotros entonces comprender, mis amados. Tercero, el problema que enfrentamos es que permitimos que otros caven por nosotros. Y no puedes permitir eso. Cuando tú insistes en vivir bajo la experiencia de otro, llega un momento en que te ciegas. Te ciegas, no puedes vivir de las experiencias de otros. Se cegó y volvió a abrir los pozos que su padre había abierto, porque los filisteos los habían cegado. Parece que la misma ceguera de los filisteos se le pasó a Isaac, pues solo a un filisteo se le pudo ocurrir la brillante idea de cegar un pozo con agua viva. Pero cuando habían riñas, cuando habían pleitos y contienda, no les importaba el daño. Solamente se enfocaban en su orgullo, en su poder, y taparon los pozos, no importando que eran pozos de agua de vida, de aguas corrientosas. Por eso ahora que viene Isaac y abre nuevamente los pozos y que los reable y nuevamente vuelven a funcionar, ahí sí querían. ¿Por qué no lo habían hecho ellos? Porque muchos hoy en día, mis amados, se lo digo con temor y con temblor, muchos no quieren pozos que les haya costado, muchos quieren pozos que otros abrieron y que no les costó. Y ahí sí quieren pelear. Parece que la misma ceguera de esos filisteos se le pasó a Isaac. Tremendo es. El problema que tuvo Isaac fue que él permitió a sus siervos que abrieran su pozo.
El primer pozo que abrieron trajo problemas con los siervos de Isaac y los de Gerar, y le llamaron por eso Esek, que llamaba reñir. Por eso ese verbo implicaba una demanda legal. Al haber riña era porque ellos estaban pidiendo demanda legal. Esta es nuestra tierra, ustedes lo abrieron, ustedes sacrificaron, pero esta es nuestra tierra. Claro, cuando otros vieron la bendición, cuando vieron la mina de bendición que había a través del agua de aquel lugar, ahí sí querían querían reñir por el pozo, en vez de compartirlo. Por eso se llamó reñir en ese momento, ese pozo. Volvieron los siervos de Isaac a abrir pozos y de nuevo pelearon contra los pastores de Gerar, y aquel pozo se llamaba Sitma, que era acusación. Acusación. Los pozos estaban trayendo conflictos, estaban trayendo acusación, estaban trayendo riñas entre ellos. Por eso es que cuando viene entonces Abimelech, entonces ¿qué ocurre? Hubo paz, hubo pacto, hubo tranquilidad, y ambos quedaron tranquilos. Y por eso es que el pozo, el último que abrieron, trajo buenas noticias a Isaac. Señor, el pozo que abrimos es de aguas vivas, de aguas corrientosas, porque hay ríos profundos subterráneos que corren. Y fue una bendición para ellos, porque Dios bendice a los que saben entonces dejarse guiar por sus propósitos, que son obedientes a su palabra. Entonces, haciendo la aplicación a esto es lo que hace el enemigo cuando permitimos que otros abran nuestros pozos. Nos demanda y nos acusa, pero cuando somos nosotros mismos los que abrimos nuestros pozos, sabemos que lo que debemos de quitar para llegar a aguas vivas. Es tiempo de que empieces a profundizar tu propio pozo, amada iglesia. Hay un pozo que te está esperando. Hay un lugar donde vas a empezar entonces a abrir brecha, abrir entonces para tu propio pozo, donde tú vas a alimentarte, donde tú vas a tomar, donde tú vas a entonces a tomar agua de vida para tus sequías. Gloria al Señor. Ahora ya no hay más peleas, ni demandas, ni acusaciones. Ahora lo que hay son espacios anchos, porque entonces encontraron el pozo Rehoboth. ¿Sí? Espacios anchos. Gloria al Señor. Por eso lo dice el versículo 22 de ahí de Génesis 26. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en esta tierra. Somos nosotros los que tenemos que cavar nuestro pozo, porque somos como Isaac, los hijos de la promesa. Somos nosotros los hijos de la promesa, no es el Ismael. No fue una decisión terrenal como fue Sara la que tomó la decisión. Ve y acuéstate con tu sierva. Tal vez por el lado de ella es la promesa, y no es así. Es que hay que esperar el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es perfecto. Y si nosotros somos los hijos de la promesa, entonces sobre nosotros viene una gran bendición que nos persigue como hijos de Dios. Por eso 1 de Pedro 2:9 lo dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de tinieblas a su luz admirable. Sobre nosotros como hijos de la promesa pesa la bendición del Señor, donde quiera que Él nos ha establecido, donde quiera que Él nos ha colocado. Por eso nosotros tenemos que cavar nuestros propios pozos. Por eso cuando hablamos de Isaac, Isaac en el hebreo quiere decir risa, porque nosotros como hijos de Dios, hijos de la promesa, vamos entonces a reír al final con gozo, porque cavamos nuestro propio pozo, ahondamos nuestro propio pozo. Porque un pozo en aquel tiempo dice que medía hasta 23 metros de profundidad. Eran muchos metros, pero después de que llegaban, disfrutaban el sacrificio que hicieron en tantos días por ese pozo, y lo iban a disfrutar. Y es lo que nosotros estamos haciendo en este tiempo, amada iglesia. Dios nos va a dar pozos fructíferos, pozos de agua, corriente de agua de vida, porque ya estamos en Cristo. La corriente de agua de vida en Cristo nos alimenta, nos hace cada vez más gozosos, fructíferos, donde Él nos ha establecido, porque dependemos de Él. Él es el agua de vida que sacia nuestra sed, que nos guía en todo lo que debemos de hacer. Por eso, mis amados, vuelvo nuevamente y les digo: tendrás que cavar tu propio pozo. Gloria al Señor.
Para cavar tu propio pozo, tú no puedes vivir bajo las experiencias de otros. Fue el primer punto que tocamos. Segundo, para cavar tu propio pozo, Dios en ocasiones te bendecirá para darte experiencias propias. Es lo que he recibido en estos 3 meses de confinamiento, de encierro, de pandemia. Solo me he llenado como un pozo en la presencia de Dios, alimentándome de su presencia. He tenido unas vigilias espectaculares toda la noche, en su presencia, buscando y ahondando más en ese pozo de aguas corrientosas, de aguas de vida. En Él, gloria al Señor. Por eso, mis amados, como punto 3 que también tocamos, es que no permitas que otros labren tu propio pozo. Tendrás entonces que cavar tu propio pozo. ¿Sí? El problema es que muchos están enfrentando en este momento es que están cavando el pozo que a ti te corresponde cavar. Así que la preocupación que yo le lanzo a la iglesia es que a partir de hoy tú vas a empezar a enfrentar tus compromisos con Dios y no permitas que otros caven tu propio pozo. Tú vas a empezar a ahondar, tú vas a empezar entonces a buscar el terreno, a ahondar en ese terreno y a buscar aguas de vida. Gloria al Señor. Por eso esa palabra el Espíritu me la regalaba y me le decía: estés tranquilo, no importa que se haya cerrado un pozo en Fraile, que se haya cerrado un pozo en Chinchiná, que se haya cerrado un pozo en Cuba, yo tengo otros pozos de agua de vida que vas a abrir, porque has sabido esperar en mí y has sabido esperar el tiempo, y que donde te he colocado vas a ser fructífero al 100%. Gloria al Señor. Me apropio de esa palabra, porque Dios es fiel a sus promesas, es fiel a sus palabras. Y espero el tiempo que con Dios que Él tiene para nosotros. Falta poco. Esperemos y confiemos en Dios, que Él nos va a mostrar su gloria, Él nos va a mostrar sus propósitos en este tiempo. Solo hay que esperar. Hay que esperar. El 8º pozo fue el que encontró corrientes en la profundidad de ese pozo. El 8º pozo, que hoy significa nuevos comienzos. Así que démosle gracias al Señor por esa palabra. Y diga conmigo: Señor, te doy gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Voy a empezar hoy a ahondar mi propio pozo. Voy a empezar, Señor amado Dios del cielo, a buscar aguas de vida, aguas salutíferas. Y esas aguas, Señor, son en ti. Como la samaritana no las había encontrado, pero cuando habló contigo, fue una mujer que sació la sed allí en el pozo de Jacob, Señor amado. Y tú le mostraste el verdadero pozo de aguas de vida, en el cual no iba a volver a tener sed. Hoy buscamos el pozo de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ahondar más en buscar tu presencia, en la oración, en la palabra, en obra, Señor, Dios de los cielos. Pero nuestro pozo tendremos que cavarlo nosotros mismos, Señor, porque otros van a reñir con nosotros, otros nos van a envidiar, otros se van a levantar con nosotros, Señor, pero tú nos permitirás ver tu gloria, Señor, Dios del cielo, y vamos a tener paz con otros, tranquilidad, porque lo que tú haces es perfecto, Señor. Gracias por tu palabra, y declaro, Señor, que los que hoy escucharon esa palabra, los que van a ir viendo esta palabra, Señor, serán tocados y ministrados por el poder de tu palabra, Señor. Gracias, oh Dios. Amén, Señor, amén y amén. Gloria al Señor. Dios me lo bendiga a todos. Estaremos en comunicación en estos días de semana aquí, esperando que el alcalde permita sacar el permiso y dar luz verde, como lo hizo el alcalde Mayan Pereira. Así que también en Dos Quebradas, creo que también en Chinchiná se va a empezar ahora pronto. Entonces sigamos orándole al Señor que nos provea esos lugares donde vamos entonces a abrir. Qué bendición. Dios los bendiga en el nombre del Señor, y que la paz de el Señor Jesucristo more en sus corazones y en sus hogares. En el nombre de Jesús. Amén y amén.